Cuando les aparezca en pantalla. Ya aparece, profe, antidepresivos. Genial. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de la clasificación, ¿verdad? Esta es la clasificación extendida de los antidepresivos, ¿sí? Yo solamente le voy a pedir que ustedes conozcan las dos más grandes y las más utilizadas en nuestra práctica diaria. ¿Está bien? Van a encontrar y van a leer en este capítulo muchísimos nombres, ¿sí? Muchos de ellos no se encuentran en Paraguay en venta o en comercialización, pero nosotros vamos a limitarnos a lo que ustedes van a estar familiarizados a partir de ahora o desde el año que viene cuando comiencen a trabajar y atender pacientes, ¿sí? Porque sus pacientes le van a comentar, tomo fluoxetina o tomo sertralina o tomo bupropión o tomo duloxetina o venlafaxina, ¿sí? Y tienen que estar familiarizados y tienen que saber cómo funciona, ¿sí? Y principalmente para qué funciona, porque ya se habrán dado cuenta que un antidepresivo no se utiliza solamente para el tratamiento de la depresión, también lo utilizamos para el tratamiento de la ansiedad, ¿sí? Y más adelante es parte del tratamiento también utilizado en ocasiones para el tratamiento del trastorno bipolar. O muchas veces lo utilizamos solamente como hipnótico para ayudarle a dormir al paciente, ¿sí? Entonces, nuestra clasificación va a ser la siguiente y la que ustedes van a tener en cuenta. Primer grupo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Memoricen ya esa abreviación, chicos. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ese sería el mecanismo de acción. El antidepresivo se une al receptor de la serotonina, evitando que la serotonina se una a él y por ende sea devuelto al interior de la neurona y esté más tiempo disponible para que sea utilizado. De esa manera actúa este antidepresivo. Aquí, chicos, viene la parte que nos divertía, la parte de la memoria. ¿Está bien? Van a tener que aprender de memoria estos nombres. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. ¿Está bien? Estamos hablando de 6 nombres que tienen que conocer a partir de ahora y aquí en adelante. Y les repito, fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. Vamos a hablar de las propiedades de cada uno de ellos. El segundo grupo que ustedes tienen que conocer es el de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Ahí estamos hablando de ya los antidepresivos duales. Se denominan así porque actúan sobre dos neurotransmisores. ¿Está bien? Quiero adelantarles algo. Tienen estos nombres sobre... ¿Por qué? Porque reciben esta denominación porque actúan sobre predominantemente un neurotransmisor. Pero vamos a ver también que actúan sobre otros, ¿sí? No de forma tan selectiva, pero sí actúan. Y de ahí sus propiedades. El tercer grupo habla de los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina. El único que tenemos disponible en nuestro Paraguay es el bupropión. ¿Sí? Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. No tenemos ni uno disponible, pero ejemplos que ustedes tal vez puedan llegar a mencionar, a escuchar, son la reboxetina y la atomoxetina. ¿Sí? Ahora sí, uno que está siendo utilizado muchísimo en la actualidad y tiene muy buenos efectos como antidepresivo son los antagonistas alfa 2, la mirtazapina. ¿Está bien?
un fármaco ya bastante conocido en nuestro medio, utilizado más como hipnótico que como antidepresivo, es, o son, en este caso, la trazodona, dentro del grupo de los ASIR, antagonista de la serotonina e inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Se le conoce como el doble potenciador de la serotonina. En nuestros medios se utiliza más como hipnótico, no como antidepresivo. Luego tenemos los antagonistas o los agonistas, perdón, M1 y M2 y los bloqueantes de la serotonina, la agomelatina. Y los clásicos ya antidepresivos tricíclicos y los IMAO. Los IMAO no vamos a mencionar porque ya no se utilizan. Y los antidepresivos tricíclicos, si bueno, son súper buenos como antidepresivos en la actualidad, se están dejando de lado y su uso se restringe demasiado. En Paraguay nosotros lo utilizamos todavía porque es lo que tiene el Ministerio de Salud por ser un medicamento muy barato pero que presenta muchos efectos adversos. Ya no se utiliza en la mayoría de los países de primer mundo y en cualquier tratamiento de primera línea ustedes tienen que conocer y manejar estos dos grupos. El grupo 1 y el grupo 2, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina o los duales. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan, ¿sí? Estos fármacos dentro del grupo tienen como única característica farmacológica principal que es selectivamente inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿sí? Como les había explicado, estos fármacos se unen al receptor de la serotonina impidiendo que esto vuelva a ser introducido dentro de la neurona, lo que hace que esté más tiempo disponible en el espacio sináptico para que pueda unirse al receptor de la otra neurona postsináptica y pueda ejercer su función. De ahí el efecto antidepresivo. Entonces, para explicarlo de forma más sencilla, bloquea el ingreso de la serotonina a la neurona que lo lanzó al espacio sináptico y entonces favorece la permanencia en este lugar para que se una al receptor de la otra neurona. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Entonces, en estos esquemas ustedes van a ver, ¿sí?, que en la depresión se considera que la neurona serotoninérgica tiene una deficiencia relativa de la serotonina, ¿sí? Además, el número de receptores de la serotonina también está regulado, ¿sí? Tanto en la neurona que lleva la serotonina o que quita la serotonina del espacio sináptico para que ejerza su efecto, como los receptores de la neurona postsináptica que tendría que captar esa serotonina para que tenga su efecto, ¿sí? Cuando nosotros administramos el antidepresivo, se bloquea el ingreso o el reingreso de este neurotransmisor a la neurona que lo quitó, ¿sí? Haciendo que permanezca de nuevo mucho más tiempo. O sea, de alguna forma que el efecto de esa serotonina dure más tiempo antes de que sea recaptado y vuelto a meter en la neurona. ¿Cuál es la consecuencia entonces del aumento de la serotonina en esta área? ¿Sí? Es sencillo, el efecto antidepresivo. ¿Sí? De ahí también se vuelve una cascada de acciones que favorecen la liberación de otros neurotransmisores, como por ejemplo la noradrenalina. Entonces, en síntesis, nosotros bloqueamos el receptor presináptico de la recaptación de serotonina, permaneciendo más tiempo en el espacio sináptico para que ejerza su efecto. Ahora, cada antidepresivo en este grupo también tiene sus características específicas. ¿Por qué? Porque secundariamente también tiene cierta afinidad sobre otros neurotransmisores o sus receptores.
Y vamos a comenzar a hablar del primero de ellos, ¿sí? Es muy buen inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿sí? Pero a través de ella produce la desinhibición de la noradrenalina y la dopamina. ¿Está bien? ¿Cuáles son las indicaciones de la fluoxetina? ¿Sí? Primero, está indicado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Se puede utilizar para el trastorno obsesivo compulsivo, para el trastorno disfórico premenstrual y es el tratamiento de primera línea para la bulimia nerviosa. Se puede utilizar para el trastorno de pánico, pero no en primera línea. Se recomienda otros inhibidores selectivos antes que la fluoxetina. Y también se puede utilizar en la depresión bipolar, pero acompañada de la olanzapina, un antipsicótico, ¿sí? Si bien se puede utilizar para el tratamiento de la fobia social y el trastorno por estrés postraumático, no están aprobados por la FDA, ¿sí? ¿Cuáles son sus características particulares? ¿Sí? Al ser también o al tener propiedades de inhibición sobre la, o sea, de activación sobre la noradrenalina y la dopamina, inhibiendo sus recaptadores, este es un fármaco muy activador, ¿sí? Así que muchos pacientes, incluso tomando la primera dosis, la primera vez, por más de que su efecto se vea al mes recién, sienten un efecto energizante y de reducción de la fatiga. Ya se comienza a sentir una disminución de la apatía y de la bulia en la depresión, ¿sí? Aumenta mucho la concentración y la atención de los pacientes, ¿sí? Entonces, este fármaco sería el ideal en depresiones muy melancólicas, ¿sí? Donde el aspecto positivo esté muy reducido, donde haya mucha tristeza, melancolía, mucha somnolencia diurna, donde haya mucho retraso psicomotor, apatía y abulia y cansancio extremo, ¿sí? Pero al ser muy activador, no sería el indicado, por ejemplo, para depresiones con síntomas ansiosos o depresiones mixtas con síntomas ansiosos, donde hay, por ejemplo, mucha ansiedad, agitación psicomotriz e insomnio, ¿sí? Porque incluso podrían experimentar o sea, síntomas similares a lo que sufre un paciente cuando tiene un ataque de pánico, ¿sí? Dándole un fármaco mucho más activador, ¿sí? Hasta acá me siguen, chicos, y esto es muy importante que conozcan esta propiedad de la fluoxetina porque es un fármaco que se utiliza muchísimo, muchísimo en La nuestros seguimos. medios. Y más de alguno de ustedes ya estará familiarizado con él, por lo menos por el nombre, o ya lo habrá escuchado a través de alguna persona conocida que lo toma. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuando con la fluoxetina, ¿sí? Se puede utilizar como coayudante para el tratamiento de las depresiones bipolares, pero siempre en administración con olanzapina u otro antipsicótico atípico, ¿sí? La fluoxetina tiene una vida media muy larga, chicos, de 2 a 3 días, ¿sí? Es lo que tarda por completo para eliminarse del cuerpo, incluso llegando hasta 2 semanas, ¿sí? Siendo su metabolito ya, digamos, la droga escindida hasta ese tiempo, ¿sí? Esto nos da ciertas ventajas, porque en los pacientes que reducen de forma brusca su medicación o la cortan de forma brusca, este tiempo que tarda en eliminarse del cuerpo disminuye mucho los efectos rebote o el síndrome de abstinencia que podría presentar este fármaco, como por ejemplo el rebote de los síntomas, ¿sí? U otras molestias como las gastrointestinales o las neurológicas. Este es un Qué buena pequeño info, gráfico de profe. cómo la fluoxetina, a través de la inhibición de la serotonina, hace
que se liberen noradrenalina y dopamina, potenciando su efecto antidepresivo y su efecto más que nada activador. Ahora, el segundo fármaco de este grupo, chicos, la sertralina. Y a partir de ahora vamos a hablar de los fármacos antidepresivos que tienen características ansiolíticas dentro de este grupo, ¿sí? Este tiene la capacidad de ser inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y secundariamente inhibidor del transportador de la dopamina, por ende aumentando también la disponibilidad de la dopamina. Y antes de que me olvide, se unen al receptor sigma, ¿está bien? Que tiene relación con la dopamina, dándole cierto o cierta capacidad antipsicótica a este fármaco. ¿Para qué utilizamos la sertralina? Obviamente cuando decimos antidepresivo, chicos, trastorno depresivo mayor. Y donde escuchen antidepresivo vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Y donde escuchen antidepresivos, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada. De primera línea siempre. También se utiliza para el trastorno disfórico menstrual. Este sí está aprobado para el trastorno por estrés postraumático, para la fobia social. ¿Sí? Bueno, la sertralina, si bien como antidepresivo mejora todos los síntomas de la depresión, como la apatía, la bulia, la falta de motivación, la concentración, este tiene un efecto mucho más suave y más ansiolítico, como tranquilizante, ¿sí? Y es muy bueno para las depresiones atípicas que cursan con mucha ansiedad, ¿sí? Eh, Profe, disculpame que te interrumpa. sí, Anteriormente decía que no estaba aprobado para el trastorno de ansiedad generalizado. ¿Por qué sería eso, profe? no está aprobado por la FDA, ¿sí? Pero sí se usa de primera línea para el trastorno de la ansiedad generalizada. Tienen que tener en cuenta, chicos, que el trastorno de ansiedad generalizada responde mucho mejor a la psicoterapia que a los psicofármacos en realidad, ¿sí? El tratamiento para el trastorno de la ansiedad generalizada es la combinación de antidepresivos más benzodiazepinas o ansiolíticos. ¿Está bien? Pero para el tratamiento siempre tengan en cuenta que va a haber un antidepresivo. Esté aprobado o no por la FDA, que es la FDA sería el organismo regulador de los fármacos en Estados Unidos. Sí, profe, pero ¿tiene algún efecto adverso o por algún motivo ellos no aprobaron eso? No sabe. No, solamente porque no tiene todavía estudios suficientes. Ah, ok, profe, gracias. Solamente por eso. Ahora, chicos, como ya he mencionado, las acciones sobre el receptor sigma de la dopamina puede ayudar a contribuir más sobre los efectos ansiolíticos y mucho en las depresiones psicóticas y delirantes, o sea, las depresiones con síntomas psicóticos o depresiones graves. Y es donde se ve la ventaja de este antidepresivo sobre los otros. Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene síntomas psicóticos en su depresión, ¿sí? Lo más recomendable sería que esté administrándosele la sertralina. De nuevo, chicos, esto no quiere decir que la fluoxetina o la paroxetina o el escitalopram o el citalopram no funcionan en depresiones con síntomas psicóticos. Funcionan súper bien, pero tal vez con los otros fármacos sea necesario incluso agregarle un antipsicótico. Con la sertralina tal vez ya cubrimos nosotros esa psicosis que presentan estos pacientes. De nuevo, estas son guías terapéuticas, ¿está bien? Y recomendaciones. Lo ideal, como dijimos desde el principio de la clase, es conocerle al paciente, conocer sus síntomas
las circunstancias en las que está el paciente y de ahí elegir el fármaco más adecuado para su administración. Profe, ¿Sí? y respecto a las causas, si fuese una depresión endógena, por ejemplo, ¿hay alguna sugerencia de fármacos en especial para esa? ¿Cómo? Si fuese depresión endógena por causas Sí, la físicas, depresión ¿verdad? endógena. Bueno, chicos, sí. Las depresiones endógenas generalmente se caracterizan por ser muy melancólicas, ¿sí? Clásicas, con mucha tristeza como eje nuclear, mucha depresión psicomotriz, mucha apatía, abulia, anedonia, ¿sí? Muchas ideas de muerte, ideas de suicidio. En esos casos, siempre o cualquiera de ellos dentro de este grupo funciona súper bien y ninguno tiene ninguna ventaja sobre los otros. Pero de nuevo, si el paciente está inhibido psicomotrizmente, lento, con poca atención, poca capacidad para la concentración, problemas de memoria, ustedes van a elegir siempre la fluoxetina, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, las depresiones endógenas que se caracterizan por ser muy melancólicas o Profe, y clásicas. no sé si tiene tanta relación, pero si también tuviese como alguna disminución en la dopamina, a la vez que dentro de esa depresión endógena. Bueno, las depresiones endógenas, chicos, pueden ser también causadas por la disminución de la dopamina. En ese caso, tal vez la sertralina les sirva cuando hay muchos síntomas negativos dentro del paciente. Pero acuérdense que los síntomas negativos son diferentes en la esquizofrenia o el mecanismo de por qué surgen son diferentes en la esquizofrenia, donde aparecen y se ven como síntomas depresivos, que en la depresión. ¿Sí? Aquí la depresión está demostrada que el mecanismo de acción por el que aparecen los síntomas, tiene que ver con la dopamina, con la noradrenalina y la serotonina. Se cree también que la dopamina tenga que ver con eso, pero ya es una hipótesis un poquito más alejada actualmente y no hay suficiente evidencia. La disminución de la dopamina en ciertas áreas o circuitos cerebrales sí produce apatía, abulia, inhibición, muchísimos síntomas como depresivos, pero el mecanismo es otro. ¿Sí? No sé si me entendieron. Sí, gracias, profe. Entonces, chicos, Profe, sí, una consulta. ¿Es común que la sertralina ¿cómo se digo? Se recete acá en Paraguay? Porque bueno, vos sabés que es la primera vez que escucho. No sé también si es por mi poca experiencia. se usa muchísimo. Sí, muchísimo y más con los fármacos que van a escuchar recién, enseguida. La paroxetina, el escitalopram, citalopram. ¿Sí? La mayoría de las depresiones ahora son depresiones neuróticas, exógenas, atípicas, con muchos síntomas ansiosos. ¿Sí? Las depresiones melancólicas son cada vez más raras. Si bien existen, se ve muy poco. Y en la práctica clínica, por cada 10 pacientes deprimidos, 8 son ansiosos. ¿Sí? Y 2 exclusivamente melancólicos, clásicos. De ahí que nosotros tenemos que elegir bastante bien la medicación más adecuada. Y les repito, esto es importante. ¿Sí? Ustedes no le van a dar a un paciente con muchos síntomas ansiosos, un fármaco activador. ¿Por qué? Va a sentirse más energético, va a tener palpitaciones y va a decir, por ejemplo, tengo una crisis de ansiedad o me siento más inquieto. ¿Sí? Ahí es donde ustedes van a hacer la discriminación según los síntomas del paciente para elegir el fármaco. Pero la sertralina sí se usa muchísimo. Ahora, les pongo el ejemplo. En depresiones psicóticas, si yo les pregunto, entre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿cuál van a utilizar entre todos ellos? Ustedes van a buscar la sertralina. ¿Sí? Ahora sí le pregunto, ¿cuál es más eficaz entre todos estos para las depresiones psicóticas? No existe, son todos iguales, van a funcionar y van a hacer que el paciente mejore. ¿Sí? Pero este tiene una pequeña ventaja sobre los otros. ¿Sí? Y tal vez el tiempo
de efecto de disminución de los síntomas y de mejoría sea un poco menor. Ahora, el siguiente, la paroxetina. ¿Sí? Tiene que ver sus acciones, como dijimos, sobre la serotonina principalmente y también sobre la noradrenalina. Aquí, secundariamente, se inhibe la recaptación de noradrenalina, también aumentando su concentración en el espacio sináptico. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones, para la paroxetina? Siempre de nuevo busquen trastorno depresivo mayor, chicos. Ok, súper bien, indicado. Trastorno obsesivo compulsivo, indicado, igual que los otros antidepresivos. Trastorno de pánico, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Todos los trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno disfórico menstrual, súper bueno súper buena la paroxetina, ¿sí? Ahora, dentro de este grupo, este antidepresivo es el que tiende a ser más calmante y en algunos pacientes incluso sedativo. Por eso se recomienda que la toma sea nocturna al principio del tratamiento. ¿Sí? Entonces, dentro de este grupo, el más ansiolítico de todos es la paroxetina. Un paciente con muchísimos síntomas ansiosos, con crisis de pánico dentro de su trastorno depresivo mayor, y no estamos hablando de un trastorno de pánico, ¿sí? Síntomas ansiosos dentro de su trastorno depresivo, ¿sí? Por elección, la paroxetina, ¿sí? Al ser también un ligero inhibidor de la recaptación de noradrenalina, se potencia un poquito más su efecto antidepresivo de ser como un dual, ¿sí? Ahora, tiene sus desventajas. Es muy conocida por provocar reacciones de abstinencia cuando se corta de forma brusca, ¿sí? También pueden presentar síntomas como neurológicos, ¿sí? Cuando se tiene un rebote al suspender la medicación. Esto porque generalmente es porque tiene una vida media más corta que el resto de los antidepresivos. O sea que los efectos de la abstinencia se ven mucho más rápido. Ahora, chicos, la fluvoxamina. ¿Sí? Profe, antes que pase, Profe, sí. Preguntar nomás, Diana. Sí, yo quería preguntar la duloxetina, ¿en cuál de estos grupos entraba? Eso me olvidé. Eso nomás. La duloxetina. O todavía no llegamos a eso, perdón. Todavía no llegamos a eso. Okay, la duloxetina está dentro de los duales, porque son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que está en el segundo grupo del que hablamos al principio. Ok, perdón, gracias. Sí, no, tranquilo, no tenés por qué disculparte. Es cierto. Profe, una consulta, no sé si era la paroxetina o la fluoxetina que había, no sé si un mito o un rumor de que producía o algunas personas que eran menores de una cierta edad se suicidaban. ¿Sabe algo de eso? Bueno, en realidad con todos los antidepresivos se comenta y se dice eso, ¿verdad? Eso vamos a explicar un poquito más adelante del por qué. ¿Está bien? Porque si ustedes leen el prospecto de casi todos los antidepresivos van a encontrar que dice aumenta el riesgo de suicidio. Y es una contradicción. ¿Sí? Pero no se preocupe que vamos a hablar de eso. Ok, profe, gracias. Para que entiendan. El siguiente fármaco en este grupo, la fluvoxamina. ¿Sí? Este fármaco también tiene propiedades de unión al receptor sigma-1, que tiene que ver con la dopamina, ¿sí? Y es un potente inhibidor de la recaptación de serotonina. Este fármaco está aprobado muy específicamente para el TOC, ¿sí?
y se considera casi el primer o la primera opción cuando se habla de este trastorno, por encima de los otros en este grupo. Y también está muy indicado para la fobia social. Obviamente se puede usar para la depresión, para el trastorno de pánico, el trastorno de la ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático y todos los que mencionamos con los otros, ¿sí? Pero este tiene muchas más propiedades sobre el TOC, ¿sí? De ahí que, entonces, con pacientes con síntomas muy obsesivos en las depresiones o ideas sobrevaloradas dentro de la depresión, este sería muy indicado. Secundariamente también dentro de las depresiones psicóticas, ¿sí? Donde como la sertralina podría tener ventaja sobre los otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Ahora, el citalopram, ¿sí? Son inhibidores de la recaptación de serotonina principalmente, ¿sí? Y tiene acciones sobre otros, eh, sobre otros neurotransmisores como la histamina y ciertas propiedades sobre unas enzimas que están en las neuronas y que tienen que ver con el metabolismo del fármaco, produciendo muy poca interacción con otros fármacos. De ahí la principal ventaja en este fármaco sobre los otros. Voy a explicar por qué, ¿sí? Este fármaco está aprobado para la depresión principalmente, pero se puede utilizar para todos los otros trastornos que estuvimos hablando, ¿sí? El citalopram es súper bueno como ansiolítico, ¿sí? Es un fármaco que es muy buen antidepresivo también. Y como les dije, su principal ventaja es que no tiene interacciones con otros fármacos. O sea que se puede dar con la mayoría de los fármacos conocidos actualmente sin que produzca ningún efecto adverso, ¿sí? De ahí que está indicado, por ejemplo, en pacientes polimedicados, principalmente en ancianos depresivos que tienen antihipertensivos, que son diabéticos, que tienen hipoglucemiantes, que toman antiarrítmicos, que tienen un montón de otros medicamentos que podrían interaccionar con el fármaco, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del gemelo del citalopram, que es el escitalopram. Este es mucho más selectivo que los otros y es casi exclusivamente inhibidor de la recaptación de serotonina. Vendría a ser la misma droga que el citalopram, pero con una molécula, una parte de la molécula escindida o cortada, ¿sí? Súper bueno para el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada y secundariamente sí, funciona súper bien para los otros. La misma ventaja que con el citalopram, ¿sí? Muy poca interacción con otros fármacos, muy pocos efectos adversos, casi ninguno en realidad, y es mucho mejor tolerado por los pacientes, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a ver un poquito a lo que le va a ayudar o nos ayuda a nosotros en realidad a elegir el fármaco indicado para el paciente. La vida media tiene mucho que ver y nos ayuda a elegir un fármaco que probablemente nosotros le podemos dar al paciente en una sola toma diaria para evitar las tomas distribuidas durante el día, ¿sí? Y como ven, todos tienen una vida media bastante larga. Entonces, podemos darle una vez al día tranquilamente, ¿sí? La fluoxetina en su metabolismo tiene muchos más días de vida media antes de eliminarse todito. Entonces, tal vez nos da una ventaja a la hora de, por ejemplo, pacientes incumplidores que son conocidos por abandonar la medicación, tiempo para que él pueda consultar o antes de que aparezcan efectos de rebote o síntomas adversos como abstinencia. La sertralina también tiene una vida media relativamente larga en sus metabolitos, ¿sí? Ahora, ustedes van a leer lo que se dice unión proteica. Esto es la forma en que se distribuye en el cuerpo, ¿sí?
Y van a ver que la sertralina y la paroxetina se unen muy bien a las proteínas y se distribuyen muy bien a todo el cuerpo, ¿sí? Esto nos ayuda también a potenciar el efecto del fármaco, ¿sí? Así que en pacientes muy obesos o grandes o que tienen mucha masa circulatoria, los que tienen mayor unión proteica serían los más indicados, por encima, por ejemplo, del escitalopram. Ahora, los efectos adversos, chicos, ¿sí? Aquí van a encontrar muchísimos efectos adversos probables, ¿sí? Esto no quiere decir que todos aparezcan. Y son muy comparados con los que aparecen con los antipsicóticos, ¿sí? Sobre el sistema nervioso central que pueden producir estos antidepresivos. Todos ellos pueden producir agitación y ansiedad por más de que sean ansiolíticos. Un efecto adverso y paradojal, ¿sí? Pero esto generalmente se ve solamente al principio del tratamiento y van disminuyendo con el tiempo, ¿sí? El tratamiento cuando aparecen estos, como la agitación psicomotriz y la ansiedad, si nosotros no queremos cambiar de antidepresivo, es dándole benzodiazepinas, antiarrítmicos, anticonvulsivantes u otros antidepresivos, incluso antipsicóticos, ¿sí? Como efecto adverso también paradojal pueden tener disminución del sueño REM, ¿sí? Y pueden producir pesadillas. Con la paroxetina se describieron casos de sonambulismo, ¿sí? Y la fluoxetina es netamente activador y por ende no se puede dar por la noche porque va a producir insomnio, ¿sí? Se ve también aumento de los sueños, pesadillas, sueños sexuales y obsesiones en algunos casos con esa droga, ¿sí? Mareos se pueden ver con todos los de esta familia, generalmente al inicio del tratamiento y no duran más de 2 o 3 días y son leves, ¿sí? Todos los antidepresivos pueden producir manía o hipomanía o virar de la depresión a la manía o hipomanía. Hasta en un 30% de los pacientes se ve eso. De ahí que siempre hay que indicar el antidepresivo en dosis baja e ir aumentando gradualmente. Uno, para ver la tolerancia hacia los efectos adversos y para evitar esto, chicos. Que nuestro paciente vaya hacia el espectro bipolar maníaco. ¿Está bien? Este efecto es menos frecuente con paroxetina. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con antecedentes de trastorno bipolar en su familia, pero que él está en un episodio depresivo sin antecedentes de episodios maníacos y hipomaníacos, tal vez nosotros elijamos la paroxetina porque es el que tiene menos riesgo de que vire la manía, ¿sí? Letargo, somnolencia o apatía, ¿sí? Es un efecto que se suele ver ya después de mucho tiempo de tomar el fármaco, incluso después de meses, ¿sí? Se llama el síndrome de la apatía. Mucha apatía y abulia, ¿sí? Falta de respuesta emocional. ¿Cuál es el tratamiento en este caso si llega a aparecer? Disminuir el antidepresivo, ¿sí? O dar otro antidepresivo que sea un agonista de la dopamina como el bupropión, ¿sí? En algunos pacientes se pueden ver alteraciones cognitivas, como disminución de la atención y la memoria a corto plazo. ¿Cuál es el tratamiento? Si es que se llega a dar, si es que tampoco queremos disminuir o cambiar el antidepresivo, agregar, por ejemplo, psicoestimulantes. Dolores de cabeza muy frecuentemente, principalmente con la fluoxetina, ¿sí? Se pueden tratar tranquilamente con analgésicos, ¿sí? Así que tenemos que tener en cuenta pacientes migrañosos, principalmente, como les dije, con la fluoxetina, ¿sí? Estos también pueden producir extrapiramidalismo o parkinsonismo como los antipsicóticos, pero en menor medida, principalmente aquellos que tienen algún efecto sobre la dopamina. Ahora, algo que tienen que saber muy bien, chicos. Efectos adversos sexuales. Muy frecuentemente se ven en estos pacientes
y es la principal causa generalmente de abandono de la medicación en los pacientes adultos sexualmente activos. ¿Está bien? Aparece casi en el 50% de los pacientes, ¿sí? De cada 10 que toman, 5 probablemente padezcan este problema, ¿sí? Hay disminución de la libido, problemas de erección en los hombres, retardo en la eyaculación en los hombres o anorgasmia, dificultad para conseguir el orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer. En los hombres incluso se puede ver eyaculación retrógrada hacia adentro y es dolorosa, ¿sí? En las mujeres principalmente sequedad vaginal, disminución de la libido y anorgasmia, ¿sí? No generalmente aparecen o no siempre aparecen cuando se comienza a tomar y pueden aparecer después. Y parecen ser dependientes de la dosis. Así que nosotros aumentamos la dosis y tal vez empeoren estos estos efectos adversos sexuales. Y de nuevo les repito, chicos, se ve con todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Cambiar de antidepresivo, agregar un psicoestimulante o potenciadores como el sildenafil, conocido como el Viagra, ¿sí? Tienen que tener en cuenta esto, chicos, ¿sí? Efectos adversos a nivel hematológico. Pueden ser raros, pero pueden aparecer, ¿sí? Alteraciones de la crisis sanguínea, disminución de los neutrófilos y anemias, ¿sí? Se pueden observar trastornos de la coagulación sanguínea también, ¿sí? Otros efectos adversos pueden ser sudoración por la noche, pérdida de pelo, muy raros, reacciones alérgicas. Ahora, estos fármacos tienen muchas interacciones con otros fármacos. De ahí es bueno conocer un poquito con qué pueden interactuar de forma positiva o negativa, ¿sí? Esto yo solamente les cité para que ustedes conozcan, pero no les voy a pedir que memoricen. ¿Está bien? Lo mismo en las interacciones farmacocinéticas. Ahora, ¿cuál es el síndrome de discontinuación, chicos? ¿Está bien? Aparece generalmente con la retirada brusca del medicamento o la disminución brusca de la dosis, ¿sí? Y se compone principalmente por síntomas somáticos, como mareos, náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, síntomas como de gripe, ¿sí? Trastornos de la sensopercepción, incluso insomnio, mialgias, dolor de cuerpo o dolor muscular, mejor dicho, parestesias, el famoso YEHI, ¿sí? Y síntomas motores, ¿sí? También aumenta mucho la ansiedad, la irritabilidad, puede haber desorientación y confusión en los pacientes, principalmente en los pacientes más ancianos o de tercera edad, ¿sí? Estos efectos adversos pueden aparecer entre 1 a 7 días luego de la supresión brusca o disminución brusca del fármaco. Y generalmente solo se resuelven después de 3 semanas. Acuérdense, chicos, para que aparezca más rápido depende de la vida media de eliminación del fármaco, ¿sí? Se ve hasta en el 78% de los pacientes que disminuyen de forma brusca. Y los pacientes cortan de forma brusca y vienen totalmente descompensados al consultorio, ¿sí? Con muchos síntomas de rebote y con muchos síntomas físicos, ¿sí? Digamos, es más frecuente con el que tiene menos vida media y mucho menos frecuente con la fluoxetina, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Se puede hacer un tratamiento sintomático para las náuseas, vómitos, los síntomas que presenta el paciente o reinstituir el tratamiento. O si ya llegó el momento de la retirada, retirarlo más lentamente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el rango de dosis que se utiliza con estos fármacos, chicos? ¿Sí? La mínima dosis efectiva. ¿Y qué era la mínima dosis efectiva? La mínima dosis con la que tiene un efecto terapéutico el fármaco. En el caso de citalopram es 20%, 20 miligramos, perdón, y se puede utilizar hasta 60 miligramos por día. En el caso del escitalopram, con 10 miligramos ya se observa efecto terapéutico y la dosis máxima es 20 miligramos día, ¿sí?
La experiencia mía por lo menos me dice que en nuestro país con los fármacos nacionales generalmente se tiene que utilizar 20 miligramos en el caso de citalopram. La fluoxetina, dependiendo del libro que ustedes lean, la dosis de inicio generalmente y terapéutica es de 10, pero en la mayoría habla de 20 miligramos. ¿Está bien? Y el máximo de la dosis terapéutica por día se sitúa entre 60 a 90. En un promedio 10 a 80, entonces ustedes van a manejar. La fluvoxamina se utiliza en dosis de 50 a 200 miligramos, 250 miligramos día. La paroxetina, dosis mínima efectiva 20 y máxima 50 a 60 en realidad. ¿Está bien? Y la sertralina 50 a 200. Esto, chicos, quiero que conozcan. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿No están cansados? Bien, profe. Perfecto. Entonces vamos a hablar de los otros antidepresivos. Y del segundo grupo que yo quiero que ustedes conozcan. Si me vamos a mencionar los otros, el anterior y este ustedes tienen que saber todito. ¿Está bien? Son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina conocidos como los duales. ¿Está bien? Inhibición de la recaptación de serotonina e inhibición de la recaptación de noradrenalina. Y la pregunta que ustedes dicen acá, ¿es mejor antidepresivo porque bloquea y actúa sobre los dos? Tenemos que referirnos a la práctica, ¿sí? Muchos de los casos que son difíciles, graves o resistentes al tratamiento, ¿sí? Se requiere un enfoque distinto y más amplio para el tratamiento terapéutico adecuado, ¿sí? En donde la acción serotoninérgica sola no es suficiente para estos pacientes, ¿sí? Ahora, la duda está en que si estos son más efectivos o no que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina específicos, ¿sí? Algunos estudios hablan que estos duales son ligeramente más efectivos que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que comenzar el tratamiento con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina es la primera línea y cuando no ocurre remisión, considerar un dual. ¿Está bien? Ahora, chicos, estas son guías terapéuticas. No quiere decir que esto sea lo adecuado para cada paciente y de nuevo le repito, analizamos todo sobre el paciente y ahí elegimos lo que consideramos que a él le podría venir mejor y ser más adecuado para él. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? El mecanismo de acción dice que bloquean los dos receptores para la recaptación de estos dos neurotransmisores, ¿sí? Y secundariamente sobre otros neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, ¿sí? A través del bloqueo de la recaptación de la noradrenalina. De ahí que pueden llegar a tener también otras ventajas sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuáles son estos fármacos, chicos? El primero de ellos, la venlafaxina. ¿Sí? Este es un buen inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Y presenta una potencia media moderada de la recaptación de la noradrenalina. Está indicado para, obviamente, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, el trastorno de pánico, también para el trastorno por estrés postraumático y el trastorno disfórico premenstrual. Por más que no esté aprobado por la FDA, chicos, ustedes siempre van a manejar estos mismos diagnósticos para el tratamiento, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de la desvenlafaxina. Vendría a ser como en el caso del citalopram y el citalopram, la misma molécula, pero con una porción escindida. ¿Está bien?
El mecanismo de acción es muy similar al de la venlafaxina, solamente que esta molécula diferenciada le produce algunas propiedades diferentes sobre la venlafaxina, como la mejor tolerancia frente a los efectos adversos del fármaco, ¿sí? Y ahora la duloxetina, ¿sí? Como todos en este grupo, inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina, indicado para todo lo que mencionamos anteriormente, pero añadiendo una ventaja particular sobre los otros duales y sobre cualquier otro antidepresivo que exista actualmente, ¿sí? Tiene efecto para la disminución del dolor crónico y dolor neuropático, ¿está bien? Y se puede utilizar para tratar esos dolores en la diabetes, en la fibromialgia, ¿sí? En dolores crónicos, ¿sí? Y también se puede utilizar para la incontinencia urinaria secundaria al estrés. Este fármaco, chicos, es el tratamiento indicado para la fibromialgia. Pacientes con muchos dolores somáticos, quejas neuropáticas, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, de repente tiene este antidepresivo una ventaja sobre los otros, ¿sí? Y de nuevo, su indicación no se limita solamente a los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Por ejemplo, los dolores ciáticos, dolores crónicos, están muy indicados. Y en la fibromialgia, ¿sí? Ahora, estos grupos ya son, o estos fármacos ya vamos a mencionar nomás, chicos. No hace falta que sepan, pero para que manejen los nombres. El bupropión, inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, se puede considerar un dual, ¿sí? Este es un fármaco netamente activador, ¿sí? No se usa como primera línea y en monoterapia para el trastorno depresivo mayor y menos para la ansiedad porque genera más ansiedad. ¿Está bien? Es un fármaco que tiene mucha utilidad, como por ejemplo para el tratamiento del trastorno depresivo mayor en pacientes melancólicos, pero sumado a otro antidepresivo, ¿sí? En el trastorno afectivo estacional y el tratamiento de la adicción a la nicotina. Se utiliza para abandonar el hábito, ¿sí? Se puede utilizar como coayudante en el tratamiento de la depresión bipolar si no hay tanto riesgo de viraje a la manía. Se utiliza también en algunos casos para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad y en el tratamiento de la disfunción sexual secundaria a los otros antidepresivos. O sea que casi siempre le van a ver asociado a otro antidepresivo como coayudante, ¿sí? Y en monoterapia de repente para el tratamiento de la adicción a la nicotina. Entonces, si yo le llego a preguntar para qué se utiliza el bupropión principalmente y ustedes ven adicción a la nicotina, van a marcar eso, antes que un antidepresivo principalmente. Ahora, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, chicos. Mencionamos, porque tienen que conocer, ¿sí? La reboxetina y la atomexetina. No tenemos nosotros disponibles aquí en Paraguay. Este es un fármaco que no está aprobado para la FDA en realidad, pero se utiliza para el tratamiento de la depresión mayor, la distimia, depresión crónica, el trastorno de pánico y el TDAH, pero nunca en monoterapia. ¿Está bien? Como coadyuvante y para potenciar otros antidepresivos, ¿sí? Ahora, la mirtazapina. Este es un fármaco súper bueno. Es el cohete antidepresivo, como le denominan hasta ahora por su potencia, ¿sí? Y asociado a otros antidepresivos en depresiones resistentes tiene muy buen efecto, ¿sí? A través de su antagonismo alfa, tiene efectos sobre la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, ¿sí? Potenciando muchísimo la activación de esos neurotransmisores. ¿Cuál es la aprobación de la FDA? Solamente para el trastorno depresivo mayor. Pero ustedes van a ver que es como ansiolítico, está súper bueno en el trastorno de ansiedad generalizada y en el trastorno por estrés postraumático. Y tiene ventajas sobre otros antidepresivos porque en depresiones con insomnio, por ejemplo, se toma por la noche
y producen somnolencia, da sueño y también aumenta mucho el apetito porque tiene acción sobre la histamina que hace que esto aumente. Entonces, en pacientes inapetentes con disminución marcada de peso y con insomnio por la noche, la mirtazapina está muy indicada y tiene ventaja sobre los otros o los anteriores. En lo posible, potenciando la acción con otro antidepresivo. ¿Sí? Se puede utilizar en monoterapia, pero es mejor combinado con otros. Bueno, la mirtazapina, entonces, chicos, por todas estas propiedades que vimos, mejora mucho la cognición, ¿sí? Restablece el sueño, hace que aumente de peso el paciente que está inapetente, ¿sí? Y generalmente no tiene efectos y potencias gastrointestinales. Al ser también muy sedativo, puede producir efecto ansiolítico, ¿sí? Antidepresivo, bien, pero potenciado con otro mucho mejor. Entonces, chicos, estos efectos de la mirtazapina vayan conociendo porque es un fármaco muy utilizado ahora. Ahora, los ASIR, antagonistas de la serotonina e inhibidores de la recaptación de serotonina, o el doble potenciador de la serotonina, ¿sí? Acá nosotros tenemos solamente el trazodone o trazodona, ¿sí? Este fármaco nosotros no utilizamos prácticamente como antidepresivo acá, sino utilizamos solamente como hipnótico, ¿sí? Para inducir el sueño en pacientes deprimidos. Tiene una ventaja sobre los otros antidepresivos. ¿Por qué? Porque es un fármaco que no produce efectos adversos sexuales, ¿sí? La desventaja es que hay que utilizar dosis relativamente altas para el tratamiento y a medida que se aumenta la dosis del antidepresivo, aumentan los efectos adversos que pueden tener como los gastrointestinales, ¿sí? Y está aprobada para la depresión. Y van a ver que esto no tiene efecto sobre la ansiedad o las vías ansiogénicas, ¿sí? Este fármaco se puede utilizar incluso a dosis mucho más altas de la que vimos, ¿está bien? Y va cambiando su mecanismo de acción según la dosis que utilicemos. Ventaja, nosotros vamos a ver que generalmente va a tener una mayor ventaja sobre esto el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿sí? Esta o este antidepresivo, la ventaja que tiene es sobre los efectos adversos sexuales, ¿sí? Y una ventaja sobre los otros también es que produce somnolencia por la noche. Así que es un buen fármaco hipnótico, ayuda a dormir. Pero generalmente se utiliza asociado a otro antidepresivo, ¿sí? La agomelatina, chicos, actúa sobre varios receptores, ¿sí? Tiene un buen efecto antidepresivo. Está aprobado para la depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, el trastorno de pánico, ¿sí? El trastorno por estrés postraumático y el trastorno disfórico menstrual. Este es un fármaco relativamente activador, tampoco produce efectos sexuales adversos, pero tampoco está indicado como fármaco para tratar los trastornos depresivos ni de ansiedad en monoterapia, sino como coadyuvante de otros fármacos de primera línea. Ahora, chicos, antes de continuar y comenzar ya la unidad que nos queda en adelante, que son los ansiolíticos e hipnóticos, vamos a dejar la clase aquí, porque nosotros después ya vamos a comenzar a hablar del sueño y de los trastornos del sueño antes de comenzar con los ansiolíticos e hipnóticos. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profe, después de que se vayan los compañeros, ¿me puedo quedar para hacerte una consulta aparte? Sí, Porfa. sin problemas. Gracias.
¿Ya me ven ahora, chicos?